Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, Ingeniería en Telecomunicaciones. Saludos cordiales al señor docente, coordinadores y compañeros estudiantes. El día de hoy se presentará la guía de laboratorio número 9 perteneciente al tema de fasores. Los integrantes de este grupo son Gerson Chamba y Yatel Macas. Bien, hablando de los fasores, pues únicamente es una herramienta muy importante para el análisis de corriente alterna y circuitos en corriente alterna, ya que nos permite mediante diagramas fasoriales representar lo mismo que con diagramas de ondas, pero con menos cálculos, ¿no? Porque el diagrama de fasores es una manera mucho más sencilla de resolver una representación de una onda en corriente alterna, de un voltaje o una corriente en corriente alterna. En contexto histórico, bueno, pues como ya saben, una onda puede, un voltaje o una corriente en corriente alterna puede ser representada mediante una onda senoidal, y la cual pues nos puede ayudar a interpretar correctamente qué valores va teniendo este voltaje o esta corriente alrededor del tiempo. E incluso aquí en el gráfico se puede ver que hay una fórmula para la corriente en función del tiempo y una fórmula para el voltaje en función del tiempo. Pero ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un circuito eléctrico donde tuviéramos más de un voltaje y muchos otros elementos resistivos? Pues las ondas serían mucho más complicadas de ver, y pues el análisis sería muy complejo y requeriría mucho tiempo para hacer el análisis que se hacía con corriente directa. Entonces, este señor, el señor Steiner, en 1893, pues dio una solución al problema. Nos ayudó a representar este diagrama fasorial, este diagrama senoidal, simplemente como un diagrama fasorial, el cual pues facilitaba mucho el análisis del mismo circuito, ya que lo reducía de un cálculo complejo con derivadas e integrales a una simple cuestión de álgebra elemental, utilizando los números complejos. Bueno, siguiendo con los conceptos fundamentales, tenemos las fórmulas que vamos a utilizar para poder hacer las conversiones. Primero hay que recordar que para trabajar con números complejos pues es similar a como se trabajaba en cartesianas. Tenemos un eje real y un eje imaginario, y también los cuadrantes, ¿no? Y pues las fórmulas de conversión serían similares a como las usamos en el sistema cartesiano para convertir de rectangular a polar o de polar a rectangular. El análisis de la función tangente hay que tener mucho cuidado, ya que a veces cuando hagamos el arco tangente de un ángulo sobre otro, pues nos puede dar ciertos problemas para determinar el ángulo, ya que si es que solamente usamos la calculadora nos puede dar un valor erróneo. Entonces hay que tener presente, dependiendo del cuadrante en que estamos, donde la tangente es positiva o negativa, ver qué ángulo vamos a utilizar. Hay que tener bastante cuidado, y por eso se ha puesto estos diagramas aquí que nos pueden servir de ayuda. Únicamente sería resumiendo el caso para el segundo cuadrante y el tercer cuadrante. Por ejemplo, en este tercer cuadrante la tangente que nos dan es este triángulo que vemos aquí, no este de acá que normalmente se pone, el que nos da la medida la calculadora. En tal caso pues se suma o se resta 180 grados dependiendo de lo que se quiera medir, dependiendo de lo que se quiera obtener, que en este caso es el ángulo, ¿no? Entonces siempre el ángulo nuestro tiene que estar medido en sentido antihorario. A veces nos van a dar en sentido horario, que va a estar por acá abajo, pero lo único que hay que hacer es una simple conversión dependiendo del cuadrante. También recordemos que el rango de la tangente va desde menos pi a pi, por lo cual también es correcto siempre que nuestro ángulo sea menor a 180 grados o igual a 180 grados en el peor de los casos. Sí, sería matemáticamente correcto. Sin embargo, también se pueden ocupar ángulos que sean entre 0 y 360, pero vamos a saber que los ángulos simplemente van a ser los opuestos a los que realmente son, aunque esto para términos generales no nos afecta demasiado. La conversión de rectangular a polar. Para los ejercicios de esta guía, pues únicamente vamos a tener que hacer conversiones y operaciones con los fasores, tal y como decía la guía. Entonces resolvamos este ejercicio, convirtamos este fasor que está en rectangulares a polar,
utilicemos las fórmulas que nos enseñaron y convertamos. Recuerden que el arco tangente es el cateto opuesto sobre la adyacente, y en este caso el cateto opuesto es la parte compleja y el cateto adyacente pues es la parte real. Nos queda de esta manera. Para la magnitud igual son utilizando el teorema de Pitágoras, es elevar a los dos al cuadrado. Representado gráficamente pues lo tenemos en la gráfica de ahí, y la respuesta pues tenemos acá abajo. Nos queda raíz de 13 sobre 56,31 grados. Lo mismo vamos a hacer con el literal B. Vamos a aplicar las fórmulas, vamos a encontrar el ángulo, vamos a graficar, y miren, aquí está en el segundo cuadrante. Entonces es lo que explicaba sobre la tangente. La tangente lo que me está dando es el ángulo de acá. Sin embargo, a mí me serviría el ángulo que está acá. Por lo tanto sería 180 menos lo que está ahí, ¿no? Bueno, aquí hay un ligero error de cálculo, pero sería 146,33 tal y como está en la imagen, ¿no? Finalmente pues tendríamos el ángulo que tenemos aquí. ¿Ok? Para el literal C pues tenemos el siguiente análisis. Tenemos la fórmula, aplicamos, encontramos el ángulo, encontramos la gráfica, encontramos la magnitud, y este sería la representación polar del número imaginario. Por último tenemos este ejercicio. Asimismo, mediante la fórmula aplicamos, encontramos el ángulo, encontramos la magnitud y tendríamos el valor. Para la conversión de polar a rectangular, en cambio, aquí vamos a aplicar otras fórmulas. Primero, bueno, en este caso le he puesto x y j, sería a y b. La parte real es r cos de θ y la parte imaginaria es r seno de θ. Nosotros ponemos j en lugar de i para poder realizar los cálculos sin confundirnos, ya que i tal vez la podemos confundir con la componente x o la componente de la abscisa, y en realidad la i es de imaginario. Por eso mejor, para evitar confusiones, ocupamos j. Y pues aquí tenemos la fórmula, aplicamos, encontramos la forma polar, igual para esta de acá, encontramos la forma polar, igual para esta de acá, fórmula, encontramos la versión polar. De todos los literales va a ser exactamente la misma fórmula, no hay nada complejo en este proceso. Ahora vamos con operaciones con complejos. En este caso vamos a tener una operación combinada. Aquí hay que recordar una cosa, la jerarquía de operaciones. Primero se empieza por el producto y luego por la suma o resta. Para el producto y división en los números complejos va a ser un tanto diferente. Usarlo en forma rectangular pues puede ser muy tedioso y engorroso y puede inducir bastante el error. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con fasores y tenemos que multiplicar dos fasores, se recomienda usar la forma polar, que lo hace de una manera más sencilla. Para ello necesito transformar al 7 más 2j o forma polar, por eso lo estoy transformando en este lado y me queda de esta manera. Luego puedo multiplicar ese fasor en forma polar con el otro fasor en forma polar. Solo estoy haciendo esta parte, ¿no? Primero empezando con el producto por la jerarquía de operaciones, lo cual nos queda de esta manera. Cuando se multiplican dos fasores en forma polar, el ángulo se multiplica tal cual y la magnitud se multiplica tal cual y los ángulos se suman o se restan dependiendo del signo que tengan. En realidad es una suma, ¿no? Pero como este es negativo, pues se está restando y nos queda de esta manera. Ahora, pasando ese mismo, el otro elemento que está acá, como aquí también tenemos una división entre este y este de acá abajo, aquí la parte real es 0 por si acaso. Entonces, para dividir estos dos también necesitamos la forma polar, por eso también nos pasamos a la forma polar. Entonces nos queda así para el primero y así para el segundo. Ahora finalmente vamos a realizar esa división. ¿Cómo nos quedaría? Las dos en forma polar estarían de esta manera. La magnitud se divide y los ángulos en este caso se restan, ¿no? Porque están dividiéndose. Este menos este. Y nos queda de esta manera. ¿Ok? Ahora finalmente tenemos los pasos para la conversión a rectangular. Para la conversión a rectangular, simplemente ese mismo fasor lo pasamos a la forma rectangular. ¿Para qué? Para finalmente poder realizar la resta entre estos dos valores que ya obtuvimos, que está justamente acá abajo. Finalmente, cuando ya tengamos la resta entre los dos, nos va a quedar en rectangulares. El ejercicio me pide que lo deje expresado tanto en forma polar como rectangular. Por eso he cogido este resultado y lo voy a pasar a la forma polar y me quedaría de esta manera: forma polar y forma rectangular. Lo mismo vamos a hacer con operaciones con complejos. En el literal B vamos a realizar primero la división. En el tal caso necesito transformar el 7,6 y menos j12 de rectangular a polar. Entonces lo paso a polar, realizo la división, me queda ese número en polares, me queda este número en polares. Luego al 6,8 lo voy a hacer rectangular para poder hacer la resta, me queda este número rectangular. Al otro también tengo que pasarlo a polar, lo paso a rectangular, perdón. Finalmente hago la resta entre los dos, me queda esto,
luego hago la magnitud con la fórmula y el ángulo con la fórmula para sacar la forma polar, y me queda de esta manera. Esta sería la forma polar y esta sería la forma rectangular. Finalmente, para el último ejercicio también vamos a hacer lo mismo. Primero la división, ¿no? Tenemos arriba un rectangular, entonces tengo que pasarlo a polar. Lo paso a polar, ahí está. Luego hacemos la división entre los dos polares, ya saben, la magnitud se divide, los ángulos se restan. En este caso, como abajo tengo un negativo, pues negativo con negativo me hace que se sumen. 40 menos 20,8, me queda 40 más 20,8. Y me queda esto de aquí. Luego al otro lado, sea 11,09 y 60,08, que es la respuesta de acá, la vamos a pasar a rectangulares para poder restar con este de acá. Y al otro también hay que pasarlo a rectangulares. Me queda este pasado a rectangulares y el otro también pasado a rectangulares. Y ahora tengo que hacer la resta entre los dos. Luego, aquí está el resultado, ¿no?, de la resta entre los dos, una coordenada rectangular. La paso a polares porque el ejercicio me pide expresarlo en forma polar y en forma rectangular. Y me queda de esta manera, en forma polar y en forma rectangular. Y bien, eso ha sido todo. Ahora nos pide hacer estos tres últimos ejercicios que hicimos como operaciones, pero con el uso de calculadora. Para ello tenemos que tener en cuenta que en la calculadora tenemos una función que es rec para pasar de coordenadas polares a rectangulares, y la función pol, que es para pasar de coordenadas polares a rectangulares, ¿sí? Bueno, aquí usamos en el argumento hay una coordenada polar, acá en el argumento hay una coordenada rectangular, entonces por eso nos sirve. Haciendo uso de eso, pues simplemente el cálculo se simplifica. Aquí podemos directamente pasar a rectangulares todo y sacar la ecuación rectangular, que nos queda luego pasado a forma polar en esta manera, usando normalmente la calculadora. Y acá en el literal B también vamos a pasar todo a rectangulares, luego hacemos la división, luego hacemos la suma de los dos con la calculadora, nos queda así. Luego la calculadora misma nos da la versión para convertir a polar. Lo mismo para el literal C, tenemos ahí la división, simplemente ella la realiza y nos da la respuesta. Y luego esa respuesta usamos el comando pol y lo pasamos a polares. Ahora, para el cálculo del error, este es un último inciso del ejercicio, no debería hacerlo, sin embargo les voy a indicar, el cálculo del error es valor teórico menos valor medido sobre valor teórico por 100. Entonces aquí podemos, por ejemplo, comparar la magnitud que obtuvimos calculando y la magnitud que obtuvimos en la calculadora. Para el ejercicio A, por ejemplo, yo les puse en rojo los ejercicios para que distingamos. Entonces, para la magnitud del ejercicio A calculado que yo hice era 17,27 y el medido 17,30. Aplicando la fórmula nos queda que nuestro error es de 0,17. Recuerden que el error es aceptado hasta el 5%. Y para el ángulo pues también hacemos una medición y nos vemos que estamos dentro del rango permitido. Conclusiones. Los números complejos redujeron el problemático proceso del análisis del circuito en corriente alterna a un simple concepto de álgebra gracias al modelamiento de los fasores. Debido a la relación que el plano complejo tiene con el plano cartesiano ordinario, se pueden aplicar los mismos factores de conversión que en coordenadas cartesianas para pasar de polar a rectangular o viceversa, siempre y cuando se tomen en cuenta las limitaciones de los complejos para operaciones aritméticas. Los complejos aplican las mismas propiedades para la suma que los números reales, sin embargo para el producto y la división tiene ciertas limitaciones. Debido a esto, la suma se trabaja en coordenadas rectangulares y el producto y división en coordenadas polares, como ya les indiqué. Listo, esto ha sido todo, gracias por su atención.